tiene el honor de presentar a la inigualable artista, columniadora, amiga de la casa. Ya, Cande López, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, gracias, Sol Esteban. ¿Todo tranquilo? Feliz primavera. Feliz primavera y feliz día del estudiante para ti. Igualmente. Cande. Feliz día de las artes, también. Feliz día de las artes. Y aparte, no soy muy fan del término efeméride. De hecho, hasta me angustia un poquito. Todo lo que es efeméride me angustia. Pero, en cuanto a fechas, estamos también atravesados o convocados por algo que también está sucediendo y que toma protagonismo en tu columna. Exacto. No es hoy, No es pero hoy, es no. el viernes. Claro. Entonces nos compete esta semana, que es el Día Internacional de la Bisexualidad o del Orgullo Bisexual. Así que un poco la columna de hoy se va a tratar sobre eso. Vamos a hablar de bisexualidades, vamos a entrevistar a Ornella, que nos va a venir a hablar un poco de lo que pasó este fin de semana, que fue el primer encuentro Vi Más en Argentina. Es una realidad, es algo que veníamos charlando detrás del micrófono y se puede plasmar en formato de columna. Ya en un toque vamos a estar conectados con Ornella, con ella, pero antes también había una necesaria introducción, contexto, laburo que has hecho. Un poco, hay una frase que dice, ¿cómo hace un artista para hacer una escultura de un elefante? Bueno, saca las partes que no se parecen al elefante y le queda. En este sentido, hay que un poco oposta. Es una frase que utilizo en muchos aspectos. Perfecto. Hay que descomponer, hay que concientizar, porque hay prejuicios, estereotipos, desconocimientos sobre la bisexualidad. Cande, vos cómo lo definís, cómo lo percibís, cómo te paras en esa área. Bueno, para empezar, hay un montón de definiciones a lo largo de la historia de la bisexualidad. Hay una que a mí me gusta mucho que tiene que ver con personas que se sienten atraídas por más de un género. Ajá, ok. Y que reconocen, digamos, la particularidad sexogenérica de la persona deseada o del objeto de deseo de alguna manera, ¿no? Como reconocen que tienen una posibilidad, o sea, una pluralidad de objetos de deseo que va más allá de la monosexualidad. Claro. Hay un montón de palabras que voy a ir diciendo a lo largo de la columna que las vamos a ir explicando. Y en este sentirse atraído por personas de más de un género, no necesariamente implica que eso sea de manera equitativa y al mismo tiempo también, ¿no? Como que se abre un abanico de posibilidades interesante, amplio. Total. No es simultáneo como si fuera una especie de interacción, estímulo directo de me gustan hombres y mujeres todo el tiempo. Puede ser también de qué le enciende y qué le gusta y qué va descubriendo esa persona. Sí, y no se agota en hombres y mujeres tampoco. Claro. Hay algo que justamente amplía y que busca salir de ese binomio, ¿no? Entonces, hay dentro, digamos, hay tanto similitudes como diferencias, pero aparecen otras palabras también que tienen un poco que ver, la pansexualidad, los birromántiques, panromántiques, los polisexuales. Hoy en día hay como un montón de palabras, ¿no? Que nos ayudan a ponerle justamente nombre, poner en palabras ciertos deseos para poder comunicarlos, darles lugar, entidad. Y estos que acabo de nombrar tienen la particularidad de que no son monosexualidades. ¿Qué es una monosexualidad, Esteban? Algo orientado a un deseo de un único género, una única sexualidad. Exacto. O sea, implica que el deseo sexual y afectivo, la monosexualidad, está dirigido o enfocado, digamos, únicamente hacia un solo género. Claro. Ejemplo, los heterosexuales o los homosexuales, las gays, lesbianas, como claro. Que... Es una categoría, una supracategoría de, por ejemplo, yo me autopercibo heterosexual, soy monosexual, pero es como una especie, y mi heterosexualidad es una subcategoría de la monosexualidad. Exacto. La monosexualidad englobaría a todas las orientaciones sexuales que tienen como objetivo un único género. Claro. Bueno, quiero hacer un paréntesis enorme acá y aclarar, más que aclarar, que podamos poner sobre la mesa que la sexualidad es muy compleja y que incluye la genitalidad, pero que también incluye las fantasías, la emocionalidad, la comunicación con el otro, y el erotismo y la sexualidad para mí son dimensiones como muy potentes en nuestra vida y que exceden toda categoría política o identitaria, ¿no? Son fluctuantes, pueden ir variando, pueden ir descubriéndose. Bueno, eso es un poco también lo que viene a poner sobre la mesa la bisexualidad. Claro. En algunas personas, esos vínculos eróticos, sexuales, se dan desde que nacen hasta que mueren, aparentemente con personas de un solo género. Claro. Esos serían los monosexuales. Claro. Pero en otro gran grupo de personas que yo diría
que podrían llegar a ser una mayoría, me arriesgaría, habría que ver si hay alguna encuesta que lo pueda representar fielmente, pero que sobre todo, digamos, si sacamos la sexualidad de lo que es el monopolio de la genitalidad, ¿no? Cuando uno empieza a entrar en el plano de la fantasía, en el erotismo, y completa la sexualidad con eso, se abren otras posibilidades, ¿no? Y hay una diversidad enorme de objetos eróticos, incluso amorosos, a veces más aceptados y a veces menos aceptados, ¿no? También hay algo de la homofobia internalizada que muchas veces no permite que uno pueda permitirse explorar ciertas cosas. Totalmente, además esto de la genitalidad es, bueno, yo me convierto en, no sé, no, yo no puedo tener deseos homosexuales o bisexuales porque jamás estuve con una persona de mi mismo sexo, por ejemplo, un heterosexual, cuando también hay algo más que la genitalidad, está el deseo, está la proyección, hay un montón de cosas que juegan y que pueden permitir una introspección sumamente interesante si nos prejuiciamos un poco. Y que es una discusión que se tiene mucho desde la bisexualidad como algo de la expresión. Hay como cierto entendimiento de que la expresión de la sexualidad o de la identidad sexual se aparece o tiene lugar solamente en la práctica, ¿no? Claro. Y entonces ahí entramos en un conflicto, porque yo te digo, a mí me gustan los varones, me gustan las mujeres, por ejemplo, pero cuando estoy con mujeres también me gustan los varones, y cuando estoy con varones también me gustan las mujeres, y el deseo siempre es bisexual. No soy hetero cuando estoy con hombres y lesbiana cuando estoy con mujeres, por ejemplo. Claro. ¿No? Total. Y también es importante que siempre está la posibilidad de no definirse, ¿no? Como que justamente esa reivindicación de las fronteras difusas, de las superposiciones, de lo que es difícil de definir, lo que fluctúa y lo que cambia todo el tiempo. Las etiquetas de la identidad sexual nos permiten poder ponerle nombre, nombrar, darle lugar, existencia, empoderar, identificarnos. Claro. Pero que no sea algo que nos limite, ¿no? Claro. Y que no nos permita ir más allá. Y en ese sentido, la bisexualidad como trae la potencialidad del deseo, ¿no? Como la fluidez de ese deseo, la pone sobre la mesa y se hace cargo, ¿no? Y interpela un poco a ese binomio y a esa estabilidad que muchas veces se le pretende a la sexualidad. Totalmente, y aparte algo que vos mencionás un poco, lo charlábamos, tenemos ya en un instante a Ornella, de una de las organizadoras del primer encuentro Vi Más de Argentina. Antes de pasar a ella, consultarte también, porque esto da para conversar, vos lo sabés mejor que yo, no lo he entendido, pero esta cosa de desligarlo de exclusivamente la genitalidad, porque uno a veces de la ignorancia es una cosa cuantitativa de, si sos bisexual y te gustan tanto hombres como mujeres, estás con un montón de gente, ¿no? Cuando en realidad muchas veces va más allá de lo voy a decir bien crudo, de a quién te coges y a quién no. Si bien es súper importante y es parte de esto, ¿no? No hay una cuestión cuantitativa de, entonces copulás más vos, ¿no? Bueno, hay un montón de prejuicios y biodios, en realidad sería justamente alrededor de las orientaciones que ponen, digamos, sobre... Que visibilizan la incertidumbre y la movilidad, ¿no? Algo que interpela todo el tiempo y que pone sobre la mesa el cambio, que son propios de la existencia, ¿no? Pero pone en conflicto los modelos de amor y de trascendencia en los que vivimos en esta sociedad que es muy monogámica aún hoy en día. Y muy monosexual. Y muy monosexual, que claramente viene arraigado de un montón de prejuicios hacia las personas bisexuales y no monosexuales, digamos, ¿no? Claro. Y yo creo que un poco de todo eso es lo que se habrá discutido el fin de semana, me imagino. Ahora viene Ornella a decirnos, a contarnos un poco mejor de qué se trató el encuentro. Efectivamente. De este fin de... 17 y 18 de septiembre en Quilmes y en Berazategui, provincia de Buenos Aires. El primer encuentro, ¿verdad? Fue el primero, sí. Vi Más con la participación de las múltiples plurisexualidades que viven en el monosexismo. Cande, ¿con quién vamos a hablar? ¿Quién está del otro lado? ¿A quién has contactado para este encuentro? Bien, yo le hablé a Ornella, que es bisexual, peronista y que fue parte de la comisión organizadora del primer encuentro Vi Más en Argentina. ¿Y nos está escuchando? Ornella, bienvenida a Cítrica Radio. Candela López, Esteban Checho, gracias por estar. Hola, ¿cómo viene eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien?
Fuerte y claro, Perfecto. clarísimo. Quiero dar para usted el puntapié, Cande López, la primera pregunta o cuestión que quieran conversar y ir picando, sumándonos en cuanto a estos temas acá con Ornella. Perfecto. ¿Por dónde se arranca? Bueno, Orne, bienvenida. Primero, queríamos preguntarte un poco cómo empieza la organización del encuentro y qué rol cumpliste vos ahí. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por el espacio. Gracias. Voy a retomar un poquito, muy breve, la historia de cómo arrancó esto, que en realidad yo me sumé hace un par de meses, diría 4 meses más o menos, pero esto nació el año pasado de una convocatoria a través de una página de memes que se llama Memes Bisexuales, que bueno, la maneja Yassi, una compañeraza. Sacó una convocatoria el año pasado, ella estando en Estados Unidos, para el Día de la Visibilidad Bisexual, que es ahora el 23 de septiembre, a juntarse, literal, la convocatoria era juntarse a tomar mate y bizcochitos en la Plaza de Congreso de Capital Federal. Hermoso. Y cayeron unas cuantas personas, creo que unas 20, y ahí dijeron, bueno, había como una necesidad de juntarse, de armar comunidad, y había un montón de demandas y temas a charlar. Entonces dijeron, esto tiene que transformarse en algo más. Después, en noviembre, para la Marcha del Orgullo, se marchó con una bandera grande, bisexual, como de 6 metros. Ahí se juntaron unas 70 personas aproximadamente. Y bueno, de ahí dijimos, hay que seguir creciendo más. Y se propuso armar el primer encuentro, y este año se gestionó entre un grupo de bisexuales y pansexuales, nada, en 4 meses, 4 o 5 meses, con toda la furia. Empezamos a conseguir cosas, a tocar puertas, y nada, armamos esta locura hermosa que fue el primer encuentro bi de la historia de nuestro país. Y me da curiosidad consultar en ese sentido de la reacción de la gente que iban convocando e interpelando. Era como de, wow, esto se puede hacer, esto estaba este espacio, o de al fin nos encontramos. No sé si se pueden discriminar como los dos puntos, como era una cuestión como de descubrimiento, o fue más una cuestión de esto se tenía que hacer y al fin alguien puso lugar, puso fecha. ¿Cómo lo viviste vos y cómo lo vivió la comunidad, obvio? Primero sí, en realidad fue la respuesta a una demanda. Claro. Porque había esto, partió de la necesidad de generar esa comunidad que, como venía escuchando hace un rato que hablaban, no hay muchos espacios para nosotros, la verdad. No somos muy visibles dentro de la misma comunidad LGBT, y por supuesto menos por fuera de ella. Entonces había que juntarse para poder poner en común cosas, identificarse. Es súper importante encontrar referencias cuando se vive desde una identidad no cis heterosexual. Y la gente que se iba sumando, primero decía, wow, o sea, no puedo creer que se va a dar esto, que existe este espacio. Y nada, mucho agradecimiento hubo estos meses, muchísimo agradecimiento, como necesitaba esto, es la expresión. ¿Cande? ¿Y qué implica? O sea, lo pienso como habiendo participado de otros encuentros también masivos, como qué implica organizar un encuentro de estas características, ¿no? A nivel organización y logística, me imagino que debe haber sido mucho trabajo. Sí, fue mucho trabajo, la verdad. Todo, porque en realidad se necesitan muchas manos, en principio muchas manos, mucha voluntad, mucho tiempo. La verdad que no es fácil tener, menos en esta coyuntura, es muy difícil tener tiempo, tener plata, ni hablar. Nosotros armamos una caja muy artesanal que salía de nuestros bolsillos, de la venta de rifas, de la organización de algún que otro evento cultural y de la voluntad. Entonces, plata y tiempo, diría. Y bueno, y mucha salud mental, que es algo que a nuestra comunidad también lo toca muy, muy directamente. Estamos conversando con Ornella, ella es bisexual, es una de las organizadoras, parte de la comisión organizadora del primer encuentro Bi Más de Argentina. Yo no quiero robarle el laburo acá a mi compañera Candela, Cande, que es un poco también la que me está, lo digo desde lo personal, ayudando también a entender, a abordar estas nuevas comunidades, mundos, más que nuevas, que siempre estuvieron ahí, pero ahora logran encontrarse, identificarse. Y algo que vos mencionabas, medio como traspolando también para pregunta para Orne, el Bi Más, ¿verdad? Va por tiene un significado que vos mencionabas un poquito lo charlábamos, ¿no? Sí, bueno, teniendo, digamos, en cuenta las discusiones históricas que rondan alrededor justamente de definir esa categoría, me gustaría saber cómo llegaron a poner ese nombre, ¿no? A consensuar un Bi Más.
Bueno, en principio la primera convocatoria nació pensada para todas las identidades bisexuales, y digo identidades bisexuales porque no hay una sola forma de vivir la bisexualidad. Pero entendemos también que hay otras identidades que están bajo el paraguas de las plurisexualidades o las identidades plurirrománticas, como nombraban hace un ratito, que también están invisibilizadas, de las cuales no se sabe mucho, no se habla, y queremos dar esa posibilidad cada vez que decimos vi más, de poder identificarse bajo ese paraguas, no necesariamente apropiándose de una sola identidad, pero sí entendiendo que para algunos es por ahí. Entonces dejar abierta esa puerta. De hecho, ahora en el encuentro plurinacional que se va a dar en San Luis, el taller número 6 es el taller de bisexualidades, pansexualidades y plurisexualidades, que se nombra así porque también entendemos que, bueno, es un punto de partida para poder empezar a meterle más al activismo y a la militancia de estas identidades, que ojalá el día de mañana crezcan, encuentren sus propios lugares y referencias y no nos engloben tanto eso para que crezcan cada una por su lado. Claro, claro. Algo que mismo lo conversábamos acá. Cande armó también una apertura, un contexto sobre todo esto para quienes estamos arribando ahora a la información e inevitablemente arribar a la información es hacer la introspección y entender un montón de prejuicios con los que uno camina, estereotipos, pero te quería consultar, aprovechando la ocasión, ¿verdad? En lo que es el ámbito laboral, bueno, mencionabas el factor salud mental, para nada menor, y lo remarcamos fuertemente. Justo hay una movilización de enfermeros y enfermeras en la Ciudad de Buenos Aires, concientizando sobre justamente los requerimientos logísticos en salud, entre ellos la mental. Aparte también las relaciones, digo, salís con un chico, con una chica en un noviazgo, relación, y también a veces, desde mi propio lugar, caminamos con un compendio de prejuicios o estereotipos. En ese sentido, como comunidad y lo que has podido conversar con tus pares, ¿cuáles son los estereotipos o prejuicios más comunes o con los cuales más les toca colisionar en el día a día, sea laburo, relación, amistades? ¿Son muchos? ¿Cuáles podrías comentarnos? Sí, primero son muchos. Y en principio varias cosas. Por un lado, se entiende la bisexualidad por cómo es la palabra que empieza con bi. Se entiende como algo binario y eso es un error. La bisexualidad no es binaria. Lo dice el mismo manifiesto bisexual de 1990. No somos una identidad binaria. Hoy en día es una locura pensar en los vínculos y las relaciones dentro. Es una locura pensar muchas cosas dentro del binarismo, pero pensar que solo existen hombres y mujeres, la verdad que es un concepto completamente erróneo, y además, bueno, se nos asocia a muchas cosas, a la promiscuidad, se nos asocia a la infidelidad. Digo, son cosas que podemos vivir o hacer sin necesidad de ser bisexuales. Esto que decían hace un rato también de que es una identidad fluida, que el deseo es fluido, también es clave para pensar que el famoso es una etapa o no se pueden decidir, puede ser cierto, pero no necesariamente es constitutivo de la bisexualidad. O sea, la bisexualidad no es una identidad que se caracterice por estar confundidas. ¿Cuántas veces hemos estado confundidas acerca de quién nos gusta o si estábamos enamoradas o no? No tiene nada que ver con la bisexualidad. Y bueno, y el tema de la salud mental es importante porque hace un rato decían que estaría bueno encontrar alguna encuesta, algún estudio. La realidad es que hay algunos, son más que nada yanquis, orientales. Las cifras, la verdad, no son representativas. Sí hablan de una mayoría dentro del colectivo LGBT, la bisexualidad y las plurisexualidades como una mayoría, pero la verdad que no me quedaría con un estudio muy sesgado de lo que somos. ¿Cande? Bueno, con respecto a esto que decías también, ¿cuáles fueron los ejes que abarcaron los talleres, ¿no? En cuanto a estas problemáticas y estos desafíos políticos también para organizarse. Los talleres fueron una mezcla de lo que queríamos tratar y lo que íbamos charlando con distintas personas que estaría bueno charlar y lo que pudimos gestionar, ¿no? Obviamente, porque al ser el primero por ahí quedaron muchos temas por fuera. Pero hubo un par de cosas que fueron claves, que fueron, por ejemplo, no sé, tuvimos un taller sobre infancias, ESI, crianzas, porque bueno, nosotros le damos mucha importancia a las niñeces, al desarrollo de niñeces libres y cuidadas. También hay mucho prejuicio respecto de ser bisexual y criar y tener hijes o tener gente a cargo. Hubo talleres sobre bisexualidad y discapacidad. Hubo talleres sobre bisexualidad y asexualidad. Me voy a olvidar de algunos, me van a matar mis compañeros. Pero bueno, yo en lo particular di uno de
bisexualidad y vínculos no monogámicos, ese es otro prejuicio también que se nos asigna muchas veces, que es el de, bueno, para ser bisexuales entonces tenemos que estar con más de una persona a la vez, Claro. o más de una identidad a la vez, puede ir de la mano o no. Pero bueno, hubo varios talleres, representación en medios, activismo bisexual, me van a quedar algunos por fuera, ahora no recuerdo. Bueno, trans y no binarias. Es cierto también esto que decía Ornella, ¿no? Desde muchos, voy a hablar desde mi lugar, hombres que nos creemos deconstruidos y que descubrimos cuántos prejuicios tenemos cuando conversamos y nos damos cuenta de, wow, muchas veces subliminalmente es la palabra, inconscientemente creemos que él o la bisexual tiene que refrendar su orientación, su condición, su deseo, como sí, pero estás con él y es una cagada, y estas conversaciones sirven para poder sacarlo a superficie y laburarlo justamente. Algo que también conversábamos con Candy, te doy el pase también a vos porque sé que era un poco como la conclusión de, como todo movimiento, corriente, laburo, colectivo, comunidad, lo que viene, las nuevas luchas, un poco vos lo charlamos fuera de micrófono, los objetivos, iba por ese lado, ¿no? Sí, bueno, preguntarle a Orne si hay alguna, lo nombrabas recién también el encuentro plurinacional que se va a hacer el 8, 9 y 10 de octubre, si hubo alguna conclusión, algún tipo de proyección desde el encuentro Vi Más hacia ese encuentro. No sé si hacia ese encuentro en particular, sí, bueno, redactamos conclusiones de todos los talleres, eso lo estamos terminando como de poner prolijito, lo vamos a subir a las redes del encuentro, que aprovecho para nombrarlas, son @encuentro vía Argentina en Instagram, por ahí vamos a pasar novedades, convocatorias, etcétera, bueno, y las conclusiones de los talleres, y la idea es ir al encuentro pluri un poco con... la propuesta de seguir construyendo este encuentro, que por ser el primero no va a ser el último, sino que tenemos la intención de hacerlo todos los años, entonces de sumar manos, de seguir debatiendo y más que nada seguir visibilizando, haciendo preguntas, acogiendo gente en esta comunidad que ya existía pero que ahora está un poco más organizada. Claro, y visible. Es Ornella, ella es bisexual, es parte de la comisión organizadora del primer encuentro Vi Más de la República Argentina. Fue el 17 y 18 de septiembre, muy cerquita de acá de Avellaneda, en Quilmes y en Berazategui, aquí en la provincia. Seguirá la charla acá con Cande, pero agradecerle a Ornella por el tiempo, la charla, la claridad. Un lujo de nota, ¿no, Cande? Sí, total. Gracias, Orne, por venir a contarnos un poco de lo que fue el primer encuentro. Gracias a ustedes. Si me permiten, tiro una cosa más. Por favor. Bueno, en principio, como ya dije, fue autogestionado el encuentro, entonces estamos retomando la pequeña caja del encuentro para poder seguir haciendo otras actividades. Este viernes nos encontramos a quienes estamos en Capital Federal, en la Plaza del Congreso a las 5 de la tarde para hacer un banderazo, para seguir compartiendo los famosos mate con bizcochitos que nos trajeron hasta acá, a todas las personas que quieran venir, que no necesariamente tienen que ser bisexuales. Y estamos vendiendo rifas que pueden comprar a 200 pesos, hay unos premios recopados, los vamos a poner todos en el Instagram para que los vean, y si quieren pueden comprar rifas, perdón el chivo, pero la verdad que esto es parte de la construcción. No, bienvenido. El Instagram es @encuentroviargentina. @encuentroviargentina. Perfecto. Sí. Y por favor, sentite libre de cualquier chivo, que de esto vivimos, esto somos y es parte de la lucha, así que Ornella, gracias en serio, fuerte abrazo, después arrobaremos, difundiremos en las redes de Cítrica. Hasta la próxima, fuerte abrazo. Gracias, chicas. Abrazo a ustedes. Abrazo inmenso a ella, a Ornella, una de las organizadoras del primer encuentro Vi Más de la Argentina, y vemos el flyer en pantalla. Vos, Cande, nos has enlazado con ella. Realmente lo digo 100% desde las entrañas. Uno aprende siempre en estas columnas, pero digo, en estas conversaciones. Sí, hay un montón de... Bueno, ahí tenemos el Instagram donde se van a publicar las resoluciones de los talleres, a donde podemos ir a comprar rifas. Sí. O bueno, hay un montón de data. Yo estuve ahí stalkeando un poco el Instagram y la verdad que hay un montón. Ahí vemos el cronograma de lo que fue el encuentro. Y bueno, sí, un poco... Hay muchos prejuicios, como vos decías, vistos desde afuera, pero mismo es interesante cómo interpelar, digamos, ciertas estabilidades. Sí. Y plantear
enojo o incluso prejuicios dentro de la propia comunidad LGBT. Ajá. Eso es interesante y pasa mucho con la comunidad bisexual, y por eso también me parece súper importante que esté este espacio y que se empiece a formar, digamos, una organización, ¿no? Y a fortalecer una identidad que mismo dentro de del colectivo LGBTIQ+, muchas veces es bastante discriminada. Sí, es interesantísimo lo que mencionás. Aparte también de esto, todo lo que implica visibilizar, todo lo que implica categorizar en el sentido más humano de la palabra. No me gusta mucho categorizar, me gusta más visibilizar, me quedo más con esa palabra. Pero aparte de eso, un montón cuando escribo los prejuicios, realmente lo digo, me pasó cosas, sí, yo a veces pienso esto, no me gusta, pero la manera de exorcizarlo y de poder cambiarlo y transformarlo es visibilizándolo, si no, no me hubiera dado cuenta nunca. Cuando habla de la infidelidad, esto, que una persona bisexual va a ser más infiel que una heterosexual, una homosexual, una monosexual. Sí, hay un montón de categorías. Por ejemplo, se nos acusa, voy a hablar, yo me autopercibo bisexual, Sí. me identifico como bisexual, creo que lo dije en una de las primeras columnas. Sí, creo que sí. Pero se nos suele calificar como personas inmaduras, confundidas, que cambiamos mucho de decisión. Sí. Es una etapa. Que es una etapa, o sea, como que somos personas que nos gusta enfiestarnos, Claro. que somos traicioneras, un montón de prejuicios ligados, como yo creo que un poco ponen en evidencia esos miedos morales, ¿no? Ante la variación y la potencia que puede tener el deseo, y de los que no se exime nadie. O sea, es como que acuses a una persona de inmadura por reconocer que tiene un deseo que fluctúa y hacerse cargo es bastante ridículo. Cande, un encuentro, una charla, una entrevista, sigue esto, tenemos todavía un bloque más para seguir profundizando y conversando. Gracias por hacer este enlace, Made in Cande López, con Ornella. Sí, bueno, a Cítrica siempre por el espacio. Y a mi amiga Pari Loretti, que es la dueña de los contactos de todo. Próximamente algún día la entrevistaremos porque es una entrevista La entrevistamos y le preguntamos qué onda su lista de contactos, es espectacular. Le pedimos la lista de contactos. Se la pedimos que la pase. Al calor del último encuentro, justamente el primer encuentro Vi Más de la Argentina, acá en Quilmes, casi, acá muy cerca de Avellaneda, en Quilmes y en Berazategui, conversamos con Ornella de la comisión organizadora del mismo.